Rusia suspende los suministros de gas a Polonia y Bulgaria, que no han aceptado el método de pago en rublos. La Comisión Europea y algunos miembros del bloque comunitario tacharon la medida de herramienta de chantaje y violación de los contratos. Por su parte, desde Moscú recuerdan que la nueva forma de pago es una respuesta al bloqueo de las reservas nacionales rusas en los bancos occidentales. Semyon Senderov está con nosotros. Semyon, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eliana? Bueno, efectivamente estamos observando una situación curiosa y de verdad interesante, porque Rusia prácticamente demuestra que no ha estado bromeando respecto a este cambio del pago por su gas. Así como bien adelantabas, se trata de Polonia y Bulgaria, los primeros países que ya han sido cortados de este suministro, pero aquí es importante también recordar que se trata de países transitorios, o sea, a través de estos países el gas sigue su camino hacia otras naciones. Entonces, aquí han explicado que si se descubre que estas naciones pues están utilizando o siguen utilizando el gas ruso, pues van a quitar el volumen y todos los países destinatarios van a sufrir una disminución de gas en este contexto. Pues bien, hay que ver también otros países que están o bien dudando entre si pagar o no en rublos o que ya lo decidieron. Así, por ejemplo, hablamos de Eslovaquia y Alemania, que insisten que van a hacer todo lo posible para seguir pagando en euros. Ahí pues vamos a ver cómo los va a tratar Rusia. También estamos observando los casos de Austria y Grecia. Grecia, por ejemplo, ha asegurado que este mes sí o sí va a pagar por el gas ruso. Sin embargo, nunca mencionó si lo planea hacer en euros o en rublos. Así que lo vamos a ver, me imagino, más adelante, ¿no? Sí, también el caso de Austria es bastante interesante porque los medios locales han asegurado que las autoridades están dispuestas a pagar en rublos. Sin embargo, después salieron las mismas autoridades a desmentir esta información. Así que aquí tampoco se sabe muy bien. Sin embargo, Hungría lo tiene súper claro, lo están pagando en rublos. De hecho, el mismo ministro de Exteriores de Hungría ha explicado cómo está funcionando este sistema. Vamos a escucharlo. A ver. Gazprom está cambiando a un método de pago diferente mediante el cual la empresa Gazprom Export solicita pagos en gas en rublos. Pero hemos podido encontrar una solución mediante la cual podemos transferir el precio por el gas en euros a nuestra cuenta en euros en Gazprom Bank. Así Gazprom Bank lo convertirá en rublos que se transferirán a la empresa Gazprom Export. Ahora es muy curioso porque a pesar de que hubo avisos por parte de Rusia, Bulgaria parece que no lo esperaba, porque parece que incluso le dolió. Dice, la decisión de Rusia es un chantaje y viola los contratos. Una postura semejante ha expresado el bloque comunitario. La Unión Europea dijo que se trata de otro intento de utilizar el gas como herramienta de chantaje. Aquí curioso destacar que fueron ellos mismos que empezaron toda esta situación al bloquear los fondos de Rusia en el exterior. Escuchamos declaraciones parecidas por parte del Reino Unido. Ahí incluso han ido más lejos, han dicho que esto tendrá un efecto muy dañino para la misma Rusia, ¿no? Porque se está convirtiendo, y fíjate, no solo en un paria político, sino en un paria económico. A esto, pues bien, desde el Kremlin, Dmitry Peskov, el portavoz de la presidencia rusa, ha tenido que recordar por qué estamos observando esta situación. Veamos. La necesidad de un nuevo método de pago fue provocada por los pasos hostiles sin precedentes en materia de economía y el sector financiero tomados por países hostiles respecto a Rusia. Nos han bloqueado, robaron una cantidad bastante significativa de nuestras reservas y todo esto requirió una transición a un nuevo sistema de pago. Ahora, Bloomberg ha descubierto que hay por lo menos 10 clientes europeos que ya han abierto la cuenta en rublos, sugiriendo que así van a pagar el gas. De hecho, 4 de ellos ya lo han pagado. Y una de las últimas informaciones que todavía quedará por confirmar, según fuentes, la italiana Eni ya pues también ha abierto una cuenta en rublos, así que deducen de esta información que está dispuesta a pagar el gas ruso en rublos. Poco a poco se va a ir sabiendo. El mes de mayo será clave en toda esta situación. Gracias, Semyon. El fundador y director ejecutivo de Iberatlantic Global Corporation, Pedro Mourinho, destaca que los países occidentales han socavado el orden económico internacional, bloqueando los activos rusos y han puesto en riesgo su reputación.
Aquí había un orden económico internacional donde determinados países, aparte de su sistema económico para el servicio de sus economías, también estaban integrados en un orden económico internacional. Este orden económico internacional ha quebrado. Derechos tan claros como el derecho de la propiedad han sido totalmente ultrajados y han sido completamente despojados de la propiedad. Por ejemplo, el Banco Central ruso, de miles de millones que legítimamente pertenecían al Banco Central y en este caso al conjunto de la sociedad y del pueblo ruso. Por lo tanto, ¿quién es el que es un paria? Pues yo creo que esto es pegarse un tiro claramente en el pie por parte de tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, como de los países que han quebrado el orden económico internacional. ¿Quién puede volver a confiar en los británicos, en los norteamericanos, cuando se apropian de la riqueza de terceros países? Es muy difícil y esto indudablemente ha quebrado el orden económico. El presidente Vladimir Putin señala que la operación militar en Ucrania permitió evitar un conflicto de gran envergadura en el propio suelo ruso, según guiones ajenos. Cabe ser conscientes de que nuestros soldados y oficiales evitaron la amenaza real que se había cernido sobre nuestra patria. Con su valentía y determinación, su heroísmo, ellos evitaron un conflicto a gran escala que se desarrollaría en nuestro territorio, pero ya según guiones ajenos. En ese sentido, Putin destacó que Occidente utiliza a neonazis como nueva arma geopolítica e inspira la rusofobia en Ucrania. También señaló que los adversarios de Moscú simplemente no necesitan un país tan grande como Rusia. Putin declaró que la solidaridad del pueblo garantizará que el país se enfrente con dignidad a cualquier desafío en el futuro. Asimismo, el presidente recalcó que si alguien busca interferir en la situación de Ucrania desde fuera y supone una amenaza estratégica, los golpes en respuesta serán fulminantes. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyen grandes reservas de armas y municiones suministradas a Ucrania y almacenadas en una planta de aluminio en el sureste del país. Escuchemos al representante del Ministerio de Defensa ruso. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúan la operación militar especial en Ucrania. En el territorio de una fábrica de aluminio en Zaporozhye, misiles de emplazamiento marítimo de largo alcance y alta precisión calibre destruyeron hangares con un gran lote de armas y municiones extranjeras suministradas por Estados Unidos y países europeos al ejército ucraniano. Moscú ha advertido en varias ocasiones que el armamento suministrado a Kiev será un blanco legítimo para las fuerzas rusas. Además, desde el Ministerio de Exteriores resaltan que para Occidente la ayuda militar a Ucrania es un negocio y al mismo tiempo desestabiliza la región. Añaden que así solo se prolonga el conflicto y muere más gente. No obstante, Estados Unidos y Europa podrían experimentar problemas con futuras provisiones a Kiev. Por un lado, el medio Bloomberg reporta que las reservas de material bélico del país norteamericano podrían agotarse en unos meses si la Casa Blanca continúa con los envíos. Por otro, algunos gobiernos europeos se oponen a propiciar armamento a Ucrania. El presidente búlgaro, por ejemplo, rechazó categóricamente ofrecer suministros. Destacó que en caso de hacerlo, su país podría quedar directamente involucrado en el conflicto. A su vez, Suiza expresó su intención de bloquear los envíos por parte de Alemania a Ucrania de todo armamento fabricado en su territorio. El periodista Alberto Ravilota opina que la guerra es la principal industria de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal fabricante de armas. Lo que están haciendo en el caso de Ucrania es enviar todo el material bélico para poder tener posibilidades de encargar nuevos aviones, nuevos tanques, nuevos misiles. La guerra es la industria principal de Estados Unidos. Estados Unidos produce armamento, China produce bienes de consumo normales, pero Estados Unidos sigue siendo el principal productor de armamentos en el mundo. Y la guerra en Ucrania tiene ese fin. Uno, desde el punto de vista, digamos, industrial. Y evidentemente es tomar el control de toda Europa, de toda la Unión Europea, para una política contra Rusia.
La autoproclamada República de Transnistria reporta disparos desde Ucrania hacia una localidad donde se encuentra uno de los depósitos más grandes de municiones de artillería en Europa. Asimismo, por la noche fueron registrados varios drones ucranianos cerca de la zona. Por otro lado, las autoridades de la República autoproclamada informan sobre el hallazgo de 10 artefactos explosivos que se encontraban en el área del centro radiotelevisivo de la región. Mientras tanto, un consejero del presidente ucraniano amenazó con ocupar Transnistria, declaración que el Kremlin tachó de provocación. En este contexto, desde Chisinau subrayan que la solución de la cuestión de este territorio debe ser política y excluyen acciones militares. Transnistria, situada en el este de Moldavia, se encuentra en máxima alerta terrorista tras una serie de atentados ocurridos en los últimos días. Desde el inicio de la operación especial de Rusia, los políticos occidentales hablan cada vez más sobre la erosión de lo que llaman el orden mundial basado en reglas. En su reciente reunión con el secretario general de la ONU en Moscú, el presidente Vladimir Putin afirmó que las únicas reglas que deben regir el mundo son las que se adoptan en este organismo internacional. Nicolás Trinchero estudió el concepto en cuestión con todas sus incoherencias. Cualquiera podría comprender fácilmente que para conservar la paz en el mundo hay que respetar ciertas reglas a nivel internacional. Obviamente, sobre todo esto vienen hablando desde hace mucho en Estados Unidos, pero vamos a repasar cómo lo decían últimamente. Estamos unidos en el compromiso compartido de defender un orden internacional libre y basado en reglas que salvaguarde nuestra soberanía, integridad territorial e independencia. Es más importante que nunca que estemos unidos para defender nuestros valores compartidos y preservar el orden internacional basado en reglas. Hay países que reconocen que Moscú no está atacando solo a un país, sino a todo el orden internacional basado en reglas. El orden basado en reglas se enfrenta a desafíos sin precedentes. Emergimos de nuevo en la gran batalla por la libertad, una batalla entre democracia y autocracia, entre libertad y represión, entre un orden basado en reglas y uno gobernado por la fuerza bruta. A la cabeza de nuestra agenda de hoy estaba nuestro enfoque unido para disuadir las amenazas de Rusia contra Ucrania y los principios que llevan mucho tiempo establecidos del orden internacional basado en reglas. Repasemos ahora algunas opiniones que critican la actitud de Estados Unidos y sus aliados. En principio, vamos a recordar qué es lo que dijo el canciller ruso Sergei Lavrov en su encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, donde habló sobre un momento donde hay que desarrollar las relaciones internacionales y se preguntó si entonces hay que aceptar que un solo país y sus seguidores establezcan cómo debe vivir la humanidad, o bien hay que establecer, relacionarse y respetar los estatutos de la ONU. Por otra parte, también se han escuchado críticas desde la India porque su canciller también recordó lo que ocurrió en Afganistán, donde no se respetó el orden basado en reglas, y también recordó que cuando ese orden se vio amenazado en Asia y observaban esto desde la India, el canciller recordó que desde Europa le aconsejaron comerciar más. También hay críticas desde Pekín porque allí han recordado lo que ocurrió en Yugoslavia, en Irak, en Siria, con bombardeos, invasiones que no estaban aseguradas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y entonces ahí también se preguntan si en ese momento se estaba siguiendo o no las reglas internacionales. Y con respecto a China, tenemos que destacar lo que ocurrió últimamente con un paso de un destructor estadounidense a través del estrecho de Taiwán, lo cual desde Pekín lo consideran una provocación, pero Estados Unidos dice que tiene el derecho a navegar por aguas internacionales. Vamos a ver lo que opinaban acerca de esto desde Pekín. Nos oponemos firmemente a que Estados Unidos venda armas a Taiwán y a cualquier tipo de vínculo militar entre Estados Unidos y Taiwán. La acción de Estados Unidos violó su serio compromiso con China. Estados Unidos debería ajustar sus hechos a sus palabras y volver a la posición de respetar la política de una sola China. Y para terminar, vamos a recordar entonces lo relacionado con la indivisibilidad de la seguridad,
la cual a nivel internacional tiene que ser respetado por todos, para Rusia y para China, pero para la OTAN, para los integrantes de la OTAN, parece ser que esto cabe solamente para ellos solos. El politólogo y sociólogo Atilio Borón opina que estamos a punto de observar la llegada de un nuevo orden mundial dividido entre Occidente y Eurasia. Explica que será posible gracias al rechazo del sistema unipolar por muchos países. Estamos en las vísperas de la consolidación de un nuevo sistema internacional que va a estar marcado por un cisma muy fuerte entre un Occidente, ¿no es cierto?, que está respondiendo totalmente a los intereses y las prioridades de Estados Unidos, y el mundo asiático y euroasiático, ¿verdad?, y en donde se incluyen los otros países del sur, de África y gran parte de América Latina, que tienen intereses distintos y que quieren un orden internacional en donde no haya, como decía un académico norteamericano, el profesor Samuel Huntington, un sheriff solitario que diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que imponga sanciones, que castiga países, que atrape gobernantes o que bloquee economías de los países con los cuales Estados Unidos y sus aliados occidentales no tienen buenas relaciones. Rusia y Estados Unidos intercambian prisioneros tras un largo proceso de negociación. Se trata del piloto ruso Konstantin Yaroshenko y el ex marine estadounidense Trevor Reed. El intercambio se realizó en Turquía. Yaroshenko ya ha llegado a Moscú, mientras que Reed regresará a su país en breve, según informa Joe Biden. De acuerdo a Washington, el intercambio no representa una modificación del enfoque de la Casa Blanca sobre Ucrania. Yaroshenko fue secuestrado por agentes del país norteamericano en Liberia, acusado de narcotráfico y condenado por una corte estadounidense a 20 años de prisión. Por su parte, Reed fue detenido en Moscú en el 2019. Intentó agredir a agentes de la policía, por lo que recibió una condena de 9 años de cárcel. Estados Unidos marca la tasa de interés hipotecario más alta desde junio del 2009. Asimismo, disminuye la demanda de préstamos de este tipo por el aumento de los costos. Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuenta más sobre esta situación inmobiliaria en el país norteamericano. Acceder a una vivienda digna es para muchos cada vez más complicado. La escalada incesante de los precios, unido al aumento en la tasa de interés de las hipotecas y también a la inflación rampante, pues están generando un contexto en el que, como decimos, la vivienda se está convirtiendo cada vez más en un bien inalcanzable. En cuanto a las tasas de interés de las hipotecas, nos encontramos con que se está superando ya el 5% en las hipotecas de tipo fijo a 30 años, que son, recordemos, las más utilizadas por la familia media para financiar la compra de una vivienda. En cuanto a la inflación, el sector inmobiliario, como tantos otros, también se está viendo afectado. Por ejemplo, los materiales de construcción están más caros ahora que hace un año, y la delicada situación logística y el encarecimiento de las cadenas de distribución pues no ayuda a estabilizar los precios. Después nos encontramos con el aumento del precio en la vivienda en sí. Según los datos de 2021, el precio medio de la vivienda aumentó en un 26,5% con respecto al año anterior. Y la tendencia en este 2022 sigue al alza. Muchos analistas ven con preocupación cómo esta combinación de escalada de precios y de aumento de las tasas de interés de las hipotecas, pues un preocupante paralelismo es lo que ven a lo que ocurrió en la crisis de 2008. Para muchos expertos, la actual situación se puede catalogar ya como una crisis de la vivienda en toda regla. Lo escuchamos. Actualmente en Estados Unidos sí existe una crisis de vivienda, sobre todo porque está aumentando el precio de las viviendas en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Esto debido a que de repente ha habido un boom de compras de este tipo de activos de muchas personas a nivel internacional. Pero en Estados Unidos esto se había controlado durante la pandemia porque se legisló para darle un subsidio a las familias de bajos ingresos, tanto para pagar sus viviendas de alquiler, que es lo que utilizan la mayoría de las familias de bajos ingresos en Puerto Rico y en Estados Unidos, como para las viviendas que eran por hipoteca. El problema que empezó cuando empezó la pandemia y con este tipo de subsidios, que muchos de ellos, los buitres, los que llaman los buitres, esa gente que anda detrás de las deudas de los países,
empezaron a acaparar este tipo de ayuda, pero con eso desalojaron a las personas. O sea, recibieron el dinero y desalojaron a las personas. Esta situación se agrava en ciertos puntos del país, como por ejemplo aquí en la ciudad de Miami, donde el pasado 8 de abril la alcaldesa del condado, Daniela Levine Cava, declaró el estado de emergencia por la crisis del acceso a la vivienda que viven los ciudadanos del condado. Levine anunció un paquete de medidas que incluyen el uso de 13 millones de dólares en fondos federales para la asistencia de alquileres. La alcaldesa subrayó que los alquileres se han disparado más del 30% en los últimos 12 meses. Esto lleva a que familias de clase media pues no se pueden permitir ahora ni siquiera el alquiler de una vivienda, dejándolos en una situación de vulnerabilidad preocupante. Además, en el caso concreto de Miami, los compradores medios son, por decirlo de alguna manera, víctimas del éxito de la ciudad. Y es que, desde la pandemia, Miami ha atraído a muchos trabajadores altamente cualificados, con altos sueldos también, que pueden trabajar de manera remota, es decir, desde casa, y que están dispuestos a pagar más por una vivienda. Esto, combinado con la alta inversión extranjera en bienes raíces aquí en esta ciudad, pues está haciendo que un gran número de población local vea prácticamente imposible ni alquilar ni comprar una vivienda digna. En definitiva, lo que debería ser un bien básico se está convirtiendo cada vez más en un anhelo inaccesible.